Buenas tardes para todos. Yo soy Camilo Gómez, estudiante del programa de Relaciones Internacionales y Estudios Políticos de la Universidad Militar Nueva Granada. En esta ocasión, junto a mi compañero Julián Parra, haremos una exposición muy breve sobre qué son los regímenes internacionales, la organización internacional y los actores internacionales. Entonces, si bien es cierto, nos vamos a apoyar con la definición de diferentes teóricos y académicos para darle un soporte más técnico sobre el tema. Entonces, un actor internacional, según Barbé, pues es aquella unidad del sistema internacional que, sea entidad, grupo o individuo, goza de una habilidad para movilizar recursos que le permiten alcanzar sus objetivos y que tiene una capacidad para ejercer influencia sobre otros actores del sistema, además de que goza de cierta autonomía para participar en relaciones que son intencionalmente significativas. En cuanto a las organizaciones internacionales, Paul Ruther, el cual es citado por Archer, pues considera que una organización internacional como un grupo es un grupo de estados que pueden permanecer expresando una voluntad jurídica distinta a la de sus miembros individuales. Además, Barbé lo define también como una asociación establecida mediante un acuerdo internacional pues, por dos, tres o más estados. El régimen internacional, según Hurrell y Duell, pues son definiciones para los principios, las normas, las reglas y los procedimientos de toma de decisiones, explícitos o implícitos, también alrededor de los cuales convergen las expectativas de los actores internacionales en áreas específicamente de sus relaciones de interacción y como tal. La definición de Keohane también nos indica que son instituciones con reglas específicas acordadas por gobiernos y que están asociadas a temas particularmente internacionales. Dicho esto, pues las tres definiciones y desde los tres puntos de vista de los diferentes académicos podríamos entrar a determinar cómo se da la evolución de los regímenes internacionales. En contexto podríamos decir que se dan a posterior a la Segunda Guerra Mundial, cuando inicia una era marcada por la bipolaridad del sistema internacional y que se soporta principalmente en dos actores, Estados Unidos y la Unión Soviética. Entonces, en este caso, Hans Morgenthau, considerado pues como el padre del realismo político, indica en su obra, una de sus obras más representativas, denominada Política entre las Naciones, la lucha por el poder y la paz, que pues se trata de explicar un paradigma del comportamiento de los actores internacionales en un escenario de anarquía. Desde el realismo, Morgenthau también nos indica que los actores como las organizaciones internacionales o las condiciones de cooperación técnica con otras naciones eran vistos como medios no políticos pues, para conseguir la lucha por el poder. Barkin en 2006 más o menos nos explica que bajo los postulados realistas las organizaciones internacionales no tienen capacidades militares independientes y por tal motivo pues dependen de los estados para lograr hacer cumplir sus reglas. Estos estados financian las organizaciones internacionales al no tener capacidad para cobrar impuestos, igual como no tienen un territorio, pues dependen de los mismos estados pues para tener sus sedes. Waltz nos indica que con los principales actores son la estructura política, donde manifiesta que los estados reconocen la existencia de otros actores dentro del sistema internacional y que pues estos estados nunca han sido los únicos actores internacionales como tal. De ahí que se puede decir que no solamente son los estados los que existen, sino las organizaciones y demás. Walsh también nos da un ejemplo de las instituciones creadas por los estados pues, más poderosos, en este caso como la OTAN, y de ahí para allá nos indica que el realismo y el neorrealismo pues, pueden concluir que las organizaciones internacionales se consideran instrumentos del Estado pues, para alcanzar sus objetivos a través de la lucha del poder. Pardo, Tocotlián también nos explica algunas posturas teóricas de Keohane
y nos indica que pues la interdependencia brindó un énfasis a los componentes económicos en la historia política y el Estado no surge como un actor unitariamente racional ni predictible en su accionar, además de que está cercado en una lucha hacia la mayor acumulación del poder y prestigio. El rol de las fuerzas militares en este caso se considera como reducido. Finalmente, y para dar paso a mi compañero, pues la evolución de los conceptos como actores internacionales y organizaciones internacionales pues es prominentemente desde un enfoque teórico pues propuesto por Keohane y Nie, digamos que desde una visión de estatocentrismo, el cual ignora el papel de actores internacionales como las organizaciones e instituciones y se opaca de esta forma. Entonces se empiezan a considerar actores como otros actores, perdón, para entender también la realidad del sistema internacional. Entonces, dicho esto, se le da paso a mi compañero. Muchas gracias. Evolución de los regímenes internacionales. Para distinguir la evolución del concepto de régimen internacional, Barbé, 1989, nos indica que este hace aparición en las relaciones internacionales a mediados de los años 70, junto con las aproximaciones sistémicas, con una particularidad en especial, y era presentar novedades respecto a la insatisfacción por el paradigma dominante realista. Haggard y Beth indican que el interés por los regímenes surgió de una insatisfacción con las concepciones dominantes de orden, autoridad y organización internacional. El marcado contraste entre la anarquía competitiva de suma cero de las relaciones interestatales y la autoridad de la política nacional parecía exagerada para explicar el comportamiento entre los estados industriales. Barbé manifiesta que aparece un nuevo instrumento de análisis para explicar las condiciones cambiantes de la realidad, asumiendo una posición alternativa para expresar una situación para la que no existían herramientas adecuadas para los 70, como por ejemplo la distensión entre Estados Unidos y la Unión Soviética, basada en la paridad nuclear, la capacidad comercial de Europa y de Japón, la crisis del sistema monetario, la derrota de los Estados Unidos en Vietnam, la política de la OPEP de embargo y aumento de precios. De esta forma, la realidad internacional empieza a entenderse en términos de globalidad, generando lo que en las relaciones internacionales se conoce como el paradigma globalista. Como se ha visto en este recorrido teórico en los actores internacionales, en la medida que se colocan nuevas teorías para interpretar el sistema internacional, el espectro para incluir otros actores se iba incrementando. Es por eso que se considera, como lo plantea Barbé, que los actores no se definen en razón a su naturaleza, sino debido a sus capacidades y habilidades para ejecutar determinadas tareas en el marco del sistema internacional. Los estados han dejado de considerarse los únicos actores dentro del sistema internacional en razón a los fenómenos de globalización, transformando la estructura histórica de la definición de soberanía ante la fractura de fronteras y el traslado del equilibrio de poder hacia los mercados mundiales. Interpretaciones teóricas de los regímenes internacionales. Ahora sí, lo que se desea es empezar a encontrar un acercamiento teórico del concepto de régimen e institución. De acuerdo a Baldwin, 1993, el papel de los regímenes y las instituciones desde el neoliberalismo mitigan los efectos opresores de la anarquía sobre la cooperación. Esto significa, de acuerdo a Hasenclever, en 1999, que en razón a la desconfianza que produce el interactuar, por ejemplo, comercialmente con otro Estado, los regímenes internacionales reducen ese nivel de incertidumbre, haciendo que los estados se aventuren a participar de empresas conjuntas. Los regímenes contribuyen a que un estado considere antes la violación de las reglas acordadas, en razón a que si pertenece a este régimen su reputación decaerá y no serán tomados a futuro como potenciales socios. Mientras que los neorrealistas consideran exagerado el papel que atribuyen los neoliberales a los regímenes e instituciones, critican hasta qué punto las instituciones son capaces de mitigar los efectos restrictivos de la anarquía sobre la cooperación interestatal. Hasenclever indica que, trayendo al realismo como fuente de análisis de los regímenes, que dado que, abro comillas, el amigo de hoy puede ser el enemigo del mañana, les preocupa que sus socios puedan llegar a tener más ganancias. Por ese motivo, pueden negarse a cooperar
incluso cuando pudiera ser beneficioso en términos absolutos. Concluyen de forma general que para los realistas interesados en las instituciones internacionales, estos regímenes son más difíciles de crear y aún más de mantener de lo que los neoliberales quieren hacerlo pensar. Desde otro rumbo, Martin y Simons, 2013, manifiestan que los regímenes vistos desde los enfoques funcionalistas racionales desarrollados a principios de la década de los 80, bajo la cooperación en condiciones de anarquía, mostraban que las organizaciones internacionales, las instituciones internacionales, proporcionaban a los estados una forma de superar problemas de acción colectiva, altos costos de transacción y déficit o asimetrías de información. No obstante, este enfoque funcional fue criticado por el constructivismo social, ya que desde este enfoque se le da más importancia al contexto social del comportamiento del Estado. Los constructivistas sociales cuestionan la primacía de la anarquía y constituyen vital el contexto social para los entendimientos de las relaciones internacionales, situando a las instituciones internacionales en su contexto social intersubjetivo. Esta concepción de cooperación internacional puede relacionarse con los argumentos dados por Kratochvil y Ruggie en 1986, quienes sostienen que los regímenes internacionales son necesariamente fenómenos intersubjetivos cuya existencia y validez se crean y se sostienen por medio de las relaciones entre sus miembros. Importancia de los regímenes internacionales y su efectividad en el sistema internacional. El régimen internacional es importante porque habilitan un espacio de cooperación entre los estados para que traten temas específicos y las organizaciones internacionales facilitan la implementación de los objetivos propuestos. De esta forma, la importancia del régimen internacional se puede identificar de acuerdo al tipo de régimen internacional que se quiera destacar. Según lo explicado por Hasenclever en el año 2000, existen diversos tipos de regímenes, entre ellos régimen de seguridad representado con el régimen por la proliferación de armas nucleares, régimen económico como el comercio internacional, regímenes ambientales, por ejemplo para la protección de la capa de ozono, regímenes internacionales de derechos humanos como el Convenio Europeo de los Derechos Humanos. Por ejemplo, si hablamos de la importancia del régimen de seguridad en lo que respecta al régimen para la proliferación de armas nucleares, Serrano 1995, expresa que en buena medida esta cooperación está anclada a la noción más amplia de seguridad internacional, de la cual la norma de no proliferación es parte intrínseca de esta norma. Dicha norma fue resultado de la convergencia de intereses entre grandes potencias nucleares y otros estados que naturalmente no son nucleares. La Oficina de la ONU para Asuntos de Desarme explica que desde entonces se ha establecido una serie de tratados multilaterales con el propósito de prevenir la proliferación y los ensayos nucleares y promover a la vez los avances en materia de desarme nuclear. Este principio de normas, como lo plantean los regímenes, han logrado mantener en el sistema internacional un equilibrio de poder de orden nuclear entre los países que han decidido reconocer este tratado, entre ellos Estados Unidos, China, Francia y Reino Unido. Armijos 2018 manifiesta que la colaboración en ciencia y tecnología e innovación como área de cooperación internacional ha sido usada en las últimas décadas como una herramienta esencial para el desarrollo de los estados, para que, por ejemplo, el sur global, por medio de la cooperación sur-sur, busque construir espacios institucionales más propicios para sus aspiraciones de desarrollo basados en esta cooperación científica, tecnológica y de innovación. De esta forma, consideran los autores que los resultados de los regímenes económicos internacionales tradicionales, aunque sean moralmente deficientes en sus motivaciones de origen, son opciones factibles para lograr una interacción entre los estados, incluida la cooperación CTI. No obstante, esto no inhibe las necesidades de revisar los principios sobre los que se construyeron. Si hablamos de los regímenes ambientales, estos también han desempeñado tareas fundamentales para el sostenimiento de los recursos naturales, la flora y la fauna, a través de la normatividad generada para este fin. Sand 2001
indica en términos de gestión efectividad un indicador común significativo. Parece ser la capacidad de un régimen ambiental de transformar las normas acordadas internacionalmente en legislaciones internas, es decir, cómo estos afectan, por ejemplo, la constitución política o la legislación interna de un país. De esta forma se demuestra que los estados buscan resolver colectivamente un problema ambiental y colaboran internacionalmente para institucionalizar los regímenes ambientales globales. Anaya 2017 explica que el régimen internacional de derechos humanos es aquel que, establecido por los estados, emana de los principios de dignidad, igualdad e igual valor en derechos de las personas o de los seres humanos, así como la inalienabilidad, universalidad, interdependencia e indivisibilidad de los derechos humanos. Este régimen es sumamente valioso porque posee una serie de organizaciones internacionales en las cuales se insertan todo este grupo de normas, por ejemplo, la Organización de Naciones Unidas, o como régimen universal, del régimen del Consejo de Europa o régimen europeo, del régimen de la Organización de Estados Americanos, OEA, o Interamericano, o del régimen de Unión Africana o africano, que promocionan la defensa por los derechos humanos en el desarrollo normativo e institucional en el sistema internacional.